Nos desplazamos ahora hasta el municipio de Torrent porque ha convertido su torre musulmana en un museo histórico. Tras la finalización de la primera fase de las obras, la alcaldesa de la ciudad, Amparo Folgado, ha visitado las instalaciones que han contado con una inversión de 64.000 euros. El contenido museístico está en manos de un equipo de expertos de la Universidad de Valencia, que serán ahora los encargados de elaborar los paneles informativos que guiarán al visitante. La estructura del museo se reparte en 5 plantas. En la primera de ellas está la recepción, donde se presentará la evolución de la ciudad desde sus orígenes a la Edad del Bronce. En la segunda se seguirá el orden cronológico hasta llegar al Torrent moderno en la última planta. La torre tendrá un espacio también dedicado a sus orígenes, que están datados en el siglo XII. En aquesta implicació tan important de la Diputació, ficant en marxa i ficant en valor, jo crec que a través de les explicacions dels panells i totes les explicacions gràfiques i el vídeo, és una forma d'entendre molt més quina és la importància que tenia aquesta torre. Han fet una restauració magnífica, modèlica, durant molts anys, però bueno, l'alcaldessa es va empenyar en que se tenia que posar en marxa i, conforme ha dit, posar en valor. I és un orgull, jo penso, per a tots els ciutadans de Torrent tindre este espai.